Señoras y señores, buenos días. Es el 20 de enero del año 2021. Estamos en vivo enseguida para hacer la entrevista del día de hoy con el abogado Santiago Garrido, el ex candidato del Movimiento Somos Libres, lista 62, candidato a la Asamblea, me refiero, a quien le agradecemos por esta comparecencia vía StreamYard. Santiago, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días. Un gusto saludarle y por su programa a todos los amigos y amigos de la provincia de Imbabura. Un saludo muy especial del movimiento Somos Libres, lista 62. Muy bien. Santiago, tenemos alrededor de unas 15 preguntas, por lo tanto, sus respuestas también deberían ser muy ágiles, dinámicas, para permitir que yo pueda preguntarle todo esto que tengo acá, que se resume en el plantearle sus inquietudes, sus propuestas para la Asamblea. En primer lugar, ¿quién es Santiago Garrido para que conozcan las nuevas generaciones, sobre todo? Por favor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Santiago Garrido, soy de San Antonio de Ibarra. He tenido la oportunidad de formar parte de algunos colectivos sociales cuando tenía 20 años. He logrado de una u otra manera, gracias a las coyunturas que se han ido justamente relacionándose durante los años, ¿no? Tuve la oportunidad de ser teniente político de San Antonio de Ibarra 2 años, tuve la oportunidad de ser presidente del gobierno parroquial de San Antonio de Ibarra, y aquí nace un sinnúmero de actividades que nosotros hemos desarrollado, porque fui presidente de todos los gobiernos parroquiales de la provincia de Sí. Imbabura. Tuve la oportunidad de ser parte del secretariado ejecutivo de los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador. Tuve la oportunidad de representar a los 821 gobiernos parroquiales en el directorio del Banco del Estado. Fui el mentalizador de algunos eventos súper importantes, como el primer simposio de escultura con motosierra, un evento que permitió realmente que muchos artistas de la localidad de San Antonio de Ibarra puedan participar en eventos, en simposios a nivel internacional, y bueno, han logrado premios en el mundo. Muchos de ellos son reconocidos y tienen su categoría de estar en los primeros lugares a nivel del mundo en esta disciplina escultórica que desde luego se desarrolló aquí en San Antonio de Ibarra y luego tuvieron la oportunidad de salir fuera del país. Fui el mentalizador de eventos culturales en San Antonio, como los salones de escultura, eventos como por ejemplo que desarrollábamos una amplia agenda cultural aquí en la localidad, por ejemplo Ángeles y Arcángeles, esculturas, eventos de escultura en madera vista, y siempre potencializando y reconociendo a los hombres y mujeres que han trascendido en la parte escultórica, pintórica de la localidad de San Antonio. He tenido la oportunidad de hacer el primer encuentro de gobiernos parroquiales rurales de la provincia de Imbabura, donde participamos miles de ciudadanos para hacer un planteamiento a las autoridades de turno para que los presupuestos participativos sean por mecanismos abiertos, participativos, donde la gente pueda expresar sus inquietudes, y desde luego se lograron hacer cosas muy importantes como también comprar un bien inmueble, participar en eventos internacionales, y logramos gestionar recursos económicos como 1 millón de euros, por ejemplo, a la Unión Europea, para que se puedan desarrollar estos proyectos en 11 gobiernos parroquiales que están en el corredor del Cerro Imbabura. Hemos tenido la oportunidad de estar al frente en todo lo que significó la aprobación del COTAD, con una comisión, claro, la comisión de GATS de la Asamblea y desde luego la comisión de gobiernos autónomos descentralizados rurales a través del CONAGOPARE, que es la institución que representa a todos los gobiernos parroquiales del Ecuador. Bien, Esa muy ha sido interesante, una trayectoria que amplia, he amplia. desarrollado, y además de eso fui coordinador de los gobiernos parroquiales rurales de aquí de la provincia de Imbabura. He tenido la oportunidad de igual manera de estar muy vinculado en todo lo que significan los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, tanto parroquiales, cantonales y provinciales, y eso me ha permitido tener un contexto real de lo que significa la política en la provincia, el tema social, el tema ambiental y cultural. Creo que esos son los conocimientos que se ha ido adquiriendo a través de los sinnúmero de talleres que hemos estado escuchando, conversando con la gente, porque uno aprende más de la gente
y esta metodología de aprendizaje realmente ha sido muy importante para poder empapar, para poder dar alternativas en ámbitos legales, como por ejemplo alguna vez se presentaban proyectos de reglamentos internos, de resoluciones en los gobiernos parroquiales. Nosotros sabíamos facilitar ese tipo de procedimientos y muchos gobiernos parroquiales, incluso en mi época, presentamos una propuesta al gobierno provincial que era súper importante, de que los recursos económicos que tiene el gobierno provincial pasen directamente a la administración de los gobiernos parroquiales para poder fortalecer el sistema vial de la provincia y también lograr mejorar las condiciones en el ámbito turístico y cultural de la provincia de Imbabura. La idea es que nosotros los imbabureños tenemos que armar ya un sistema o un corredor turístico, vial, aquí en la provincia de Imbabura, como por ejemplo se armaba la ruta del Osito, la ruta del conocimiento, la ruta de las tradiciones, la ruta de los lagos y lagunas y las cascadas. La idea era siempre que los recursos económicos pasen a los gobiernos parroquiales porque se está en la capacidad o estábamos en la capacidad técnica, administrativa de autodeterminarnos. Y además de eso, una autonomía que por ley le corresponde a los niveles de gobierno parroquiales, que desde luego tienen la capacidad y la autonomía política, administrativa y financiera para poder dar una solución práctica a cada una del marco de las competencias que le corresponda, pero también por delegación nosotros planteamos un proyecto de ley al gobierno provincial. El mismo, claro, que no fue aprobado porque, bueno, cada persona, cada autoridad piensa que el dinero público es de ellos y piensa que cuando uno está en una institución pública es el patrón de la hacienda, pues no, que tiene que realmente en base a la planificación, entre comillas, que ellos aplican, desarrollar este tipo de iniciativas. Lamentablemente no es así. Debe cambiar esa forma, esa apreciación de mirar la política. Cuando uno está en una institución pública es solamente un servidor público más y que tiene el privilegio de servir a la comunidad, pero no para poder tener unas actitudes o poses distintas a las necesidades de la gente. Lo que la gente necesita son obras, porque la plata es del pueblo y el pueblo tiene el derecho a exigir ese tipo de obras en el marco de las competencias. Y es por esa razón de que nosotros, cuando se hacían inauguraciones, siempre decíamos, esta es la plata de ustedes, nosotros solamente somos administradores y responsables de la buena administración de ese recurso económico. Y en ese tipo de propuestas, estimado doctor, hemos estado nosotros siempre exigiendo para que los niveles de gobierno, que son los más cercanos a la gente, como los parroquiales, tengan recursos económicos, tengamos la oportunidad de elevar el nivel de discusión y de administración pública para poder estar justamente salvaguardando los intereses de un lugar muy estratégico como es el sector rural. El sector rural es donde está la alimentación, el sector rural están las microcuencas, está el agua, está el oro, están los minerales, es decir, en el campo, en el área rural, está la riqueza que tiene el Estado ecuatoriano y más aún aquí en la provincia de Imbabura. Muy bien, una amplia actividad, sin duda, una amplia experiencia en el sector público, en el sector de las organizaciones, desde muy joven, Santiago Garrido. Con ese bagaje de conocimientos, ¿por qué decidió usted participar como candidato a la Asamblea, tomando en cuenta que es una función del Estado desprestigiada en los últimos años por los casos de corrupción que se han denunciado y porque dicen que no han hecho nada en beneficio del país? Entonces, ¿por qué ir a la Asamblea, Santiago? Mire, sabe que nosotros no podemos ser ciegos que la política es el eje o la columna transversal del desarrollo de los pueblos. La política es un eje programático que nos permite a nosotros diseñar nuevas estrategias, diseñar nuevos objetivos y más que todo marcar el futuro del nuevo lineamiento que necesita la sociedad ecuatoriana. El Estado, cuando empieza a tener este tipo de defectos, aflorar en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de de nuestro país y de la provincia de Imbabura, es necesario que nosotros empecemos a analizar que si la política no cambia es porque muchos grupos políticos tradicionales están en el poder y los movimientos políticos nacionales están totalmente viciados porque tienen
muchas dependencias de banqueros, mucha dependencia de empresarios, tienen mucha dependencia de sectores o bloques económicos del país y son quienes están manejando el Estado. El Estado ecuatoriano está enfermo desde hace muchos años y realmente lo que nosotros como Movimiento Somos Libres estamos planteando es que la provincia de Imbabura debe tener un asambleísta que pelee, exija por los intereses de la provincia de Imbabura y más no por los intereses políticos de un movimiento político como lo han venido haciendo muchas organizaciones políticas. Nosotros estamos velando por los intereses de cada uno de los imbabureños. Por eso planteamos leyes especiales, o sea, la asamblea tiene que generarse leyes especiales con la gente y con Santiago Garrido generar leyes especiales del desarrollo económico productivo de la provincia de Imbabura. Hay temas trascendentales importantes como por ejemplo que vuelva el Instituto Daniel Reyes a tener esa oportunidad de ser el semillero y generador de oportunidades de muchos artistas a nivel del norte del país y de la provincia de Imbabura. Ese tipo de propuestas tienen que generarse aquí en la provincia de Imbabura. Por ejemplo, las autoridades locales de los niveles de gobierno, tanto provinciales como también cantonales, se tiene que exigir que las infraestructuras o el espacio físico que no está siendo utilizado en Yachay pase a ser ya el patrimonio de toda la provincia de Imbabura para que se pueda generar nuevas oportunidades, provocar que muchos empresarios del mundo puedan venir acá a la provincia de Imbabura y montarse ya las empresas para industrializarle la querida provincia que lamentablemente está paralizada en temas económicos. Hace 3 meses atrás, en los medios de comunicación había un tema muy fundamental y que deberíamos darle mucho interés, como es el tema de la minería ilegal. La minería ilegal se dio lamentablemente porque ninguna autoridad del Estado intervino oportunamente a precautelar los intereses naturales de los imbabureños y de los ecuatorianos. Tenemos que inteligenciarnos todos los imbabureños sobre lo que significa la minería responsable, tener esa nueva cultura, porque no debemos comernos el cuento de que viene un candidato, otro candidato que por intereses o por muchas veces por intereses personales quieran tachar o dañar la imagen del progreso y el desarrollo de un pueblo. Yo personalmente estoy impulsando para que los imbabureños conozcamos algo de lo que significa la minería responsable. La minería responsable es la que nos va a permitir a nosotros los imbabureños, una, que el Estado, de acuerdo al artículo 404 hasta el 408, determina que los recursos naturales son directamente manejados por el Estado ecuatoriano, que ninguna institución externa puede venir a intervenir en áreas estratégicas de desarrollo. Si bien es cierto, se otorga una concesión, pero eso no le da la calidad de dueño. El artículo 408 determina muy claramente que el Estado ecuatoriano tendrá mayores acciones sobre cualquier otra empresa que incluso pueda hacer la extracción de recursos naturales. Y al no tener la capacidad técnica, el Estado ecuatoriano puede delegar, pero no la delegación no le dice que tiene que perder la calidad de administrador absoluto de las acciones. Y claro, nosotros, ¿por qué le apostamos a la minería responsable? Porque la minería responsable va a estar custodiada por las fuerzas coercitivas. Es decir, va a mantener buenas relaciones entre los comuneros y las empresas que estén asentadas en los lugares estratégicos de extracción de recursos naturales. Las empresas tienen que ser normalizadas y reguladas por el Estado ecuatoriano, tienen que pagar tributos al Estado ecuatoriano a través de las diferentes carteras de Estado, tiene que regular la parte operativa laboral, es decir, cumplir todos los mecanismos y las leyes de trabajo. Pero ¿cómo le ve, Santiago, cómo le ve usted lo que ha ocurrido en Buenos Aires, precisamente en la minería ilegal? Están volviendo, ha dicho, a ese sector, ha dicho el presidente Lenín Moreno, por lo tanto, se vuelve el conflicto, allí se provocó, se causó el crecimiento del tráfico de drogas, la prostitución, el esclavismo minero, laboral, en fin, hubo mafias internas allí en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo solucionar ese tema? Porque hay mucha gente que buscan empleo, buscan trabajo. Entonces, el tema es
complicado, es difícil. Imaginémonos, doctor, por ejemplo, si la minería, que desde luego es un tema estratégico del desarrollo del Estado, es decir, las fuerzas coercitivas tienen que representarnos y custodiar y mantener el orden en esas áreas estratégicas, es decir, la policía y los militares. Ujú. Tienen que precautelar la seguridad de todos los ecuatorianos. Y además de eso, yo quiero decirle también que es necesario que sepan que si la comunidad no está de acuerdo, existirá consultas previas. Porque la idea es que cuando existe este tipo de proyectos estratégicos de desarrollo, son los que nos van a permitir a nosotros pensar en nuevas perspectivas del futuro para todos los zimbabureños. Si nosotros no intervenimos, la minería ilegal va a seguir, va a seguir y va a producir muchos impactos sociales, económicos, ambientales en esas áreas estratégicas. Por eso los zimbabureños no debemos permitir que ese tipo de irregularidades se presenten. Deberíamos nosotros exigir al Estado ecuatoriano de que pueda realmente ya intervenir en esas áreas estratégicas para que no se produzca contaminación, para que no se produzca estas violencias internas que nadie puede convivir con ese tipo de problemáticas. Nosotros por eso planteamos que los zimbabureños es una gran oportunidad de tener oro, cobre y áreas estratégicas de minerales aquí en la provincia de Imbabura, y que Imbabura necesita un asambleísta que permita realmente plantear proyectos de ley para que las utilidades que genera la minería responsable puedan ser invertidas en la provincia a través de los niveles de gobierno, tanto provinciales, cantonales y parroquiales. Claro, Es la eso es única interesante. manera, como por ejemplo yo le decía que las áreas estratégicas de Yachay, unas áreas que no están siendo ocupadas, armar un gran patio industrial metalúrgico aquí en la Un parque provincia de industrial, dice usted. Un parque industrial. un parque industrial que nos va a permitir a nosotros tener nuevas oportunidades. Y claro, es fácil, estimado doctor, porque por ejemplo la academia, solamente soñemos un poquito, que las universidades que estén en la localidad, las cámaras de comercio, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y además de eso, actores sociales importantes de la comunidad imbabureña, participar en mesas de diálogo para que se pueda transparentar cómo va progresando el tema de la extracción de recursos naturales, cómo se va regulando y controlando este tipo de estrategias importantes porque nos va a permitir a los imbabureños soñar en oportunidades, soñar en trabajo, porque no tenemos trabajo. Así Hay es. tres problemas fundamentales en la provincia de Imbabura. No existe plazas de trabajo, ninguna institución, ni el Estado ecuatoriano, ni ningún nivel de gobierno ha logrado armar plataformas y apoyos para que se pueda incentivar el tema laboral. Y además de eso, nosotros aquí en Imbabura carecemos de una herramienta fundamental, que no tenemos un plan económico de desarrollo. Es decir, no tenemos trabajo, no tenemos herramientas de un plan económico productivo. ¿A dónde va la provincia de Imbabura? La gran pregunta. ¿A dónde van los recursos económicos de las municipalidades y los gobiernos parroquiales? Claro, a mitigar pequeños problemas, a simpatizarse con la gente, y ese recurso económico no es más que servirá para poder armar pequeñas estrategias para precautelar su interés político y no el interés de los imbabureños. Eso Justamente, tiene que cambiar. justamente Santiago Garrido plantea crear plazas, legislar para crear plazas de trabajo y obtener recursos para los emprendimientos. Usted plantea que debemos votar por un cambio. Hay que cambiar esta realidad que vive Imbabura, Santiago Garrido. Por ejemplo, doctor, aquí una pequeña pregunta. Si los zimbabureños votan por los movimientos políticos tradicionales, por ejemplo, por Creo, y por las otras candidaturas, por Unidad Popular, por todo ese tipo de movimientos. Los movimientos políticos, ¿qué Colombia está hacen en la bien. asamblea? ¿Qué hacen en la asamblea? Ellos van a negociar sus intereses y plazas de trabajo. Ellos van a negociar a través de su bancada, porque el voto de ellos
va a ser sujeto de manipulación para sus intereses, no para los intereses de los zimbabureños. Por eso los zimbabureños tenemos que tener un asambleísta que pelee, que exija, para que pueda realmente cambiar la realidad política, económica, ambiental de la provincia de Imbabura. Nosotros no tenemos compromiso absolutamente con nadie, porque muchos partidos políticos, en cambio, van a responder a sus intereses y no a los intereses del pueblo imbabureño. Por eso, imbabureño, vota por el movimiento Somos Libres, lista 62, porque es la única opción que tú tienes de que los imbabureños empecemos a plantear proyectos de ley especiales para el desarrollo económico, productivo, ambiental de la provincia de Imbabura. Precisamente Santiago Garrido es el abogado candidato a la Asamblea con quien estamos dialogando en esta mañana en expectativa. ¿Nos puede ampliar, Santiago, cómo fomentar el bienestar de nuestras familias? Porque hay que legislar no solamente para Imbabura, sino para todo el país, porque es la tarea que le corresponde al legislador, legislar leyes para el país. Pero claro, habrá que también no desentenderse de Imbabura, porque mucha gente critica a la población, dice que asambleístas no se les ve más que en época de campaña. ¿Qué dice usted? Mire, doctor, hay que aprender de muchos asambleístas durante toda la vida, por ejemplo, los cuencanos. Ellos velan por los intereses de los cuencanos y desconocen muchas veces del contexto nacional. Y por eso han logrado leyes importantes para el Azuay, para Cuenca. Entonces nosotros tenemos que mirar como imbabureños qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años, qué ley se ha generado para lograr un solo objetivo en el beneficio de un cantón, de una parroquia o de la provincia de Imbabura. No hay Ninguna, ninguna ley. ¿Ya? ninguna. Por esa razón nosotros tenemos que reflexionar, imbabureños. No votemos solamente por los candidatos de la tendencia nacional. Para presidente vota por cualquiera, por el que te parezca. Pero para la provincia de Imbabura vota por Santiago Garrido, por el movimiento Somos Libres, lista 62, porque va a ser la opción fundamental para el desarrollo económico productivo de la provincia de Imbabura. Ahora, Solamente, Santiago, ¿cómo ve solamente usted pensemos. esta forma de votar ahora, ¿no? Porque se va a votar en plancha, es decir, el ciudadano no puede votar de una lista, por otra lista, por el cuatro, sino tiene que votar por una sola lista. ¿Cómo ve este cambio, esta realidad? ¿Cree usted que beneficia o perjudica a candidatos como Santiago Garrido? Mire, eso es lo que le quería justamente comentar, doctor. A ver, Todo lo que pasa en los cuerpos normativos son estrategias políticas de los bloques económicos y políticos del país. Mientras nosotros, los imbabureños, nos seguimos peleando entre las banderas y las ideologías, hay bloques económicos de la costa ecuatoriana que ellos velan por sus intereses, así como algunas otras provincias que le he mencionado velan por sus intereses. Los imbabureños debemos sacudirnos en esta ocasión, ya no debemos ser pendejos, debemos pensar en el progreso y en el beneficio de los imbabureños. Ya no podemos seguir cayendo en las trampas tradicionales. Este método de Wester es una estrategia más de los bloques políticos que están siendo manejados por los empresarios del Ecuador. Yo algún momento tuve la oportunidad, doctor, de estar en el directorio del Banco del Estado. Y en el ya. directorio del Banco del Estado está el ministro de Economía, está el gerente o gerenta del banco y los representantes de los 3 niveles de gobierno. Se aprobó justamente el proyecto Pesillo Imbabura para un financiamiento que tenía un monto de 40 millones o 50 millones, no recuerdo exactamente la cantidad. Es alta, sí. Pero cuando se aprobó, y claro, ese proyecto era voluminoso, eran libros, era una exposición de técnica y se tenía que estar ahí casi 2, 3 días escuchando cuál es el estudio de factibilidad, de prefactibilidad, de factibilidad, para que sea viable ese proyecto. Y ese mismo día, en 10 minutos, se aprobó un proyecto de agua potable para Esmeraldas, con una sola carta, con un solo documento, se aprobó. Se aprobó $200 millones.
200 millones de dólares. Es ahí donde yo entendí muy claramente que los imbabureños no podemos ser ciegos frente a esas realidades, que los asambleístas de la provincia de Imbabura debemos exigir recursos económicos para que el Estado ecuatoriano pueda canalizar para resolver los proyectos importantes que tiene la provincia de Imbabura. Se ha escuchado más de 40, 50 años un proyecto de agua potable de Puruanta, Pimampiro y Aguarcocha, Ibarra, que cuesta apenas creo que como 40 millones de dólares. Y hasta ahora no se ha desarrollado. Se habla de proyectos multipropósitos de Piñán, de Urcuquí, para poder fortalecer las áreas estratégicas, tampoco se ha logrado. Y eso realmente a mí como joven imbabureño sí me enoja, o sea, sí me enerva, porque he tenido la oportunidad de mirar cómo en otras provincias aprueban recursos económicos y nosotros los imbabureños nada, absolutamente nada. No tenemos un mercado, que es un grave problema para la ciudad de Ibarra. Realmente no tenemos las mejores condiciones para poder incluso promocionarnos turísticamente. Si bien es cierto, tenemos un paisaje único en la provincia de Imbabura, pero los problemas sociales que se han venido ocasionando, como por ejemplo la basura, el problema de las aguas servidas, hay puntos focales de contaminación que nadie está diciendo o hablando de estos temas. Y los legisladores no van a la asamblea solamente para fiscalizar o para legislar. Los legisladores van para plantear proyectos de ley. La Constitución del Estado dice muy claramente que los asambleístas pueden elevar proyectos de ley. ¿Con quién? Con la ciudadanía. Si nosotros los imbabureños nos reunimos el 0.25% de los ecuatorianos, podemos presentar un proyecto de ley para mejorar las condiciones económicas productivas de la provincia de Imbabura. Podemos exigir proyectos de ley para que las utilidades que genera la minería responsable no solamente vaya al Estado ecuatoriano, sino que regrese ese recurso económico a las comunidades a través de los niveles de gobernabilidad, tanto parroquiales, cantonales y provinciales. Hay formas y mecanismos de inteligenciarnos los imbabureños para estar en el escenario nacional, en el contexto nacional, en el ámbito legislativo. No es justo de que sigan pasando, ¿no es cierto?, candidatos y candidatos de las mismas prácticas tradicionales que van a responder por sus intereses. Una suposición, si gana de los 3 o 4 candidatos los más opcionados presidenciales, y si los imbabureños nos unimos a esa tendencia nacional, yo me hago la pregunta, ¿cree, doctor, que el candidato de Pachacuti va a hacer algo por Imbabura? ¿Cree, doctor, que el candidato de Centro Democrático va a hacer algo por Imbabura? Si ni siquiera conocen la provincia de Imbabura, ¿cómo van a generar proyectos de ley? Si no han estado nunca en el vis a vis, en las mingas, no conocen la realidad cultural, política, no conocen las nacionalidades que tenemos aquí en Imbabura. Peor aún los otros candidatos. O sea, yo lo que quiero decirles, estas reflexiones, doctor, y no es ego, no es una situación de tachar o de dañar la imagen de alguna otra persona, sino que ellos responden a los intereses de la partidocracia, ellos responden a los intereses y a los bloques económicos que han venido gobernando este país y que no han permitido que el pueblo de Imbabura salga adelante. Si bien es cierto, se han desarrollado obras importantes en Imbabura, pero esto es en base a una planificación nacional que los imbabureños necesitamos nosotros y también a los intereses. Por ejemplo, el tema de Yachay no es solamente el interés de la Universidad del Conocimiento, doctor, es porque también hace mucho tiempo atrás ya sabían que es un área estratégica para la extracción de recursos naturales y que se iba a armar un gran patio industrial. Es decir, las obras que hace un gobierno nacional, un gobierno provincial y parroquial es una de dos maneras. Una, para salvaguardar los intereses de los ecuatorianos, o otra es para precautelar
el liderazgo de una persona a nivel nacional, provincial, cantonal o parroquial, por ego. Y eso no Muy, debe ser así. muy bien, tengo tres inquietudes finales para el abogado Santiago Garrido, candidato a la Asamblea por el Movimiento Somos Libre, lista 62. Por otro lado, Santiago, usted señala que ha habido un desentendimiento de las autoridades legislativas y falta de cohesión entre diputados y prefectos y alcaldes de Imbabura para lograr el desarrollo de la provincia, y se ha mantenido como una provincia un poco marginada, diría yo, todavía provincia chica. Aquí solo existe el bicentralismo entre Pichincha y Guayas y Quito, Guayaquil, Cuenca, pero el resto, ¿existen o no? Claro, eso es notorio, como por ejemplo los presidentes de la República, de las diferentes tiempos de nuestro país, cuando es la sesión solemne en Guayaquil, con un cheque, van con un Ujú. cheque por ejemplo, de 1.000 millones. Me acuerdo de la última noticia que miré, cuando el actual presidente dio a Jaime Lenín Nebot. Moreno, Yo ya. creo que ese tipo de cosas, acá en Ibaura, ¿cuándo han venido ni siquiera con $1 millón para poder ser partícipes de una solución, de una problemática que tiene aquí en la ciudad de Ibarra, como es el tema del mercado? O sea, tienen que solucionar ese tema. Mercado Y Amazonas, dice usted, ¿no? el mercado Amazonas, y un Ya. asambleísta tiene que canalizar, tiene que ser una herramienta de conexión con el Estado ecuatoriano. Uno no puede desentenderse porque si es verde, rojo, azul. O sea, los ibabureños ha sido un mal, un gran mal, el pensar de que uno es naranja, el otro es azul, verde, y de desentenderse de la realidad política, del contexto de cada uno de los cantones y las provincias. El movimiento Somos Libres, creo y estoy convencido que nosotros tenemos una madurez, hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios y hemos entendido muy claramente de que aquí la política no es nada más que el arte o la predisposición de servir a los demás. Y nosotros como movimiento Somos Libres tenemos bien claro lo que se tiene que desarrollar. Estimado doctor, con dinero se solucionan los problemas y Ujú. la minería responsable es la única alternativa que nos va a brindar nuevas oportunidades a los imbabureños, a los jóvenes. Han pasado un año en el jardín, 6 años en la escuela, 6 años en el colegio, 5, 6 o 7 años en las universidades y no te dan ningún tipo de alternativa. Y Los garantías. imbabureños necesitamos un plan económico productivo, saber hacia dónde vamos a ir con 5 años. A ver, los presupuestos de los gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales, tenemos que poner un tanto por ciento para que se pueda ya desarrollar la actividad productiva. Corresponsablemente vamos a actuar con la ciudadanía, pero también la ciudadanía tenemos que ponernos ya pilas, o sea, sacudirnos, dejarnos de cosas, no solamente ser espectadores, tenemos que estar permanentemente exigiéndonos, conociendo y más que todo exigir a las autoridades a través de mecanismos de exigibilidad, de la transparencia de la información, para que los imbabureños, sea del campo y de la ciudad, podamos saber, bueno, en tal medio de comunicación va a haber la rendición de cuentas de tal autoridad. Es necesario saber cuánto se ha invertido en educación, cuánto se ha invertido en salud, cuánto se ha invertido en el fomento productivo de los diferentes emprendimientos económicos que tienen los territorios, cuánto se ha invertido en el tema de riego, cuánto se ha invertido en el tema del agua. O sea, ya dejarse de cosas, es necesario cambiar la estructura política de la forma tradicional como se ha venido comportando y actuando. O sea, tiene que haber una constituyente, tiene que haber un cambio estructural en nuestro país para que se pueda desarrollar este tipo de cosas. Y muchas personas dicen, usted es demasiado soñador, cree que se puede realizar. Sí, si el pueblo de Imbabura, y que estoy convencido de que somos gente valiente, gente culta, gente con muchos principios y valores, vamos a movernos, porque de eso se trata la política, de que todos estemos inteligenciados, que nadie nos venga a comer el cuento de los partidos políticos tradicionales. Porque si tú votas por los partidos políticos tradicionales, van a responder, van a hacer alzamanos en la asamblea y van a responder a sus intereses, van a negociar los puntos estratégicos del desarrollo, van a negociar por los intereses partidistas y no por los intereses de la provincia de Imbabura. Es necesario que Imbabura cambie esa forma tradicional
del tema político. ¿Cree usted entonces, Santiago, que se necesita una asamblea constituyente como la de Montecristi, que cambie algunas cosas? Aunque ahí se dijo que la constitución era para 300 años y que un poco estaba escrita en piedra. Entonces, ¿qué plantear en la constituyente? ¿Qué reformas se podría plantear, Santiago? Por ejemplo, mire, en la Constitución hay un gran capítulo de las regiones. Y si nosotros nos ponemos, o sea, ponemos Regionalización. atención sobre el tema de la beta, del oro, del cobre, que está en Sucumbíos, que está en el Carchi, que está en Esmeraldas y que está en Imbabura. Y hablar sobre las regiones, o sea, darle la figura de regiones. Tenemos minerales. Podríamos extendernos con el tren hasta Sucumbíos, Carchis y Esmeraldas. Ujú. Podríamos realmente habilitarle el puerto de San Lorenzo, recuperar las ideas de las personas que fueron bastante progresistas, futuristas y que pensaron en el desarrollo. Yo creo que a esas personas hay que hacerles realmente un reconocimiento público, los zimbabureños, que pensaron realmente hace años en cómo se puede armar la vía Ibarra-San Lorenzo, en cómo se Salida al puede mar, ¿no? habilitar el puerto. Ujú. Y ahí es donde nosotros tenemos que inteligenciarnos con estas 4 provincias para armar el tema de las regiones. ¿Se imagina que usted en menos de 2 horas va a estar en la costa ecuatoriana? Ujú. Solo imaginémonos zimbabureños, que yo he conversado con la gente de San Lorenzo y les he preguntado, ¿dónde es su actividad económica productiva, estimados amigos? En ¿En Ibarra. Esmeraldas o en Ibarra? Y ellos dicen en Ibarra. La gente de Mira, la gente de San Gabriel, usted le pregunta, ¿dónde es su actividad económica productiva? ¿En Tulcán o en Ibarra? Y le dicen, en Ibarra. Entonces, los imbabureños y los ibarreños debemos inteligentemente proponer el tema de las regiones, pero que no sea letra muerta, para que se dé el tema de un gobernador regional, que sea la figura o la nueva estructura que la Constitución del 2008 planteó. Que ya no haya prefectos, sino gobernador prefecto, Que algo no así, ¿no? exista prefectos y que exista gobernadores, y que el recurso económico pase a los territorios rurales, porque ahí está la zona estratégica. Y también creo y estoy convencido que con la minería responsable los zimbabureños debemos pensar en una gran institución financiera que permita que los artesanos de las provincias y de la provincia de Imbabura tengan un acceso a un crédito blando del 2, 3, 4%. La gente me preguntará, ¿de dónde va a salir ese recurso económico? De la minería responsable, de las utilidades que genera la minería responsable. Lo que yo les estoy diciendo no es una idea de Santiago Garrido, es una Ya. idea que nos hemos inteligenciado con la gente durante muchos años. Y es por esa razón de que hoy estoy planteando que se dé ese tipo de oportunidades para que los zimbabureños tengamos la oportunidad de tener nuevas plazas de trabajo, de que los zimbabureños no solamente estemos consumiendo productos chinos, sino que tengamos la oportunidad de tener la marca Ibarra o la marca Imbabura de ciertos productos. No tenemos ni siquiera una fábrica de agujas, no tenemos una fábrica de hacer papel, no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué tipo de oportunidades se está generando? Ninguna. La población crece anualmente, pero los problemas que no han sido solucionados siguen prorrogándose, siguen acumulándose problema tras problema. Por esa razón, Sí, la constituyente, pero para que nazca la constituyente tiene que ser los zimbabureños, los actores principales, fundamentales, provocar que todos los zimbabureños, porque hay gente muy capaz aquí en Imbabura, así hay es, así gente, es. hay abogados, profesionales, arquitectos, y tenemos que ya pues dejarnos de cosas, de que solamente seamos espectadores del desarrollo y mirarle a Cuenca, a la capital, mirarle a alguna provincia de la costa, al Guayas, como polos de desarrollo. Debemos mirar con mucho interés la provincia de Imbabura y exigir que las autoridades cumplan. Y es por esa razón de que el movimiento Somos Libres te invita a ser parte de este propósito de vida
de progreso para la provincia de Imbabura. Muy bien, Santiago, gracias por la entrevista, toda clase de éxitos, que la vaya bien en esta campaña. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Santiago Garrido, candidato a la Asamblea por el movimiento Somos Libres, lista 62, candidato a la Asamblea en Imbabura. Mañana estaremos con más entrevistas, me refiero mañana día jueves, estaremos con Poli Ugarte para hablar de la campaña de cáncer de mama. Tócate por tu bien, es la campaña que realiza Poli Ugarte con el municipio de Ibarra. También estaremos este día jueves a las 8 de la mañana con una entrevista con la presidenta de la Junta Electoral de Imbabura, Diana Villarroel. Así que invitados cordialmente, amigos y amigas. Y el viernes también estamos haciendo gestiones para hablar con el candidato a la Asamblea, Luis Imbaquingo, por el Partido Social Cristiano. Buenos días.